Bueno, en primer lugar, les quería dar la bienvenida a todos los que nos están acompañando en esta jornada que organizamos desde Juris Ab Initio y a los dos ponentes que van a exponer acá en esta charla, Gonzalo Ruggeri desde Argentina y José Pablo Gómez Celis desde Chile. Es un placer que estén acá acompañándonos y prestándose para este debate. Les cuento en primer lugar un poco de qué se trata Juris Ab Initio para los que no nos conocen. Bueno, la idea es un blog que surgió con la idea de dar espacios, generar estos espacios para jóvenes del derecho, en cualquier situación, estudiantes, graduados, docentes, prestarle un lugar donde puedan publicar artículos, noticias, proponer eventos para hacer como en este caso. Y bueno, saben también, aparte, extiendo de esta forma la invitación a todos, el que quiera sumarse a publicar algo, a compartir con nosotros un artículo que haya escrito, lo que sea, bienvenido, tiene las puertas abiertas. Nos pueden encontrar en nuestra página web, que es jurisabinitio.com, o en las redes sociales, también en Instagram y en Facebook. Nos encuentran ahí, nos envían lo que quieren, lo vemos y lo compartimos para que tengan todo un espacio. Bueno, hoy estamos con esta jornada de debate que va a tratar sobre los juicios por jurado, un poco hablar sobre el concepto del juicio por jurados, los prejuicios que existen cuando se habla de esto, las oportunidades, los pros y los contras. Y creo que va a ser muy interesante contar con un abogado desde Argentina y uno de Chile, también para ver un poco y comparar las situaciones de cada país o cómo se van tratando estos temas en los distintos lugares. Los presento. Desde Argentina está Gonzalo Ruggeri con nosotros, que es abogado, graduado de la UNR, especialista en magistratura, es prosecretario de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, en Rosario, adscrito a la Cátedra de Derecho Procesal 3, también de la Universidad Nacional de Rosario. Bienvenido, Gonza, gracias por Gracias, la verdad que es un placer estar acá, tener este espacio. Muchas gracias. Y tenemos también con nosotros a José Pablo Gómez Celis, desde Chile, que también es abogado, cuenta con más de 3.200 audiencias, es defensor penal público de 5 comunas de la zona sur de Santiago de Chile, es profesor universitario de las cátedras de litigación oral y profundización del derecho penal parte especial de la Universidad Santo Tomás, magíster de Derecho Penal y Derecho Humano por la Universidad de Jaén de España y miembro de la Asociación de Pensamiento Penal de Chile. Bienvenido, José, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y también en pequeño paréntesis para agradecerle a tu amigo Martín Garretón, quien me extendió esta invitación. Y nada, feliz de participar en este debate que es tan precario en Chile, a pesar de que la discusión se mantiene muy a oscuras, de poder conversar con una abogada argentina. Sabemos que el país vecino está ya funcionando con dicho sistema en algunas provincias y que por lo que estuve leyendo durante esta semana para prepararme para el debate, es bastante más favorable para la defensa de lo que yo hubiera pensado en un comienzo, así que encantado de escuchar a Gonzalo y de ver propuestas para ver su futura implementación acá en Chile, porque evidentemente los números son bastante auspiciosos para nosotros los defensores. Bueno, yo por mi parte, bueno, no me presenté, soy Pablo Borgonovo, ya le cedo el lugar a ustedes, que son a los que vamos a escuchar en verdad. Así que te paso la palabra a Gonza, si querés comenzar a hablar un poco sobre el concepto, de los juicios por jurado, qué es, y ponernos un poco en contexto. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Siempre un máximo referente de juicio por jurado en Argentina, o uno de los máximos, es Alberto Binder, y él propone que siempre que comencemos a hablar de jurado, realicemos primero una crítica a la justicia profesional. ¿Qué significa esto? No empezar por justificar al jurado, sino más bien criticar por qué
a la justicia profesional se la considera como la única forma de justicia, o la mejor, o como si eso fuese un mandato divino. Atrás de eso hay mucha historia, muchas tradiciones que sustentan estos sistemas de justicia. Por eso él siempre promueve que cualquier ponencia de jurado comience con una crítica. Nosotros en Rosario, en Santa Fe y también en toda Argentina tuvimos más de 150 años de justicia profesional. En Santa Fe, aún que es mi provincia, tenemos una justicia con jueces profesionales únicamente, más allá de toda esta ola juradista que comenzó en Argentina. Y si nosotros vemos para atrás un poco cuáles fueron los logros de la justicia profesional, entre comillas, podemos ver que tenemos una justicia profesional que es muy clasista. Eso se puede corroborar fácilmente con ir a las cárceles y ver que solo una parte de la sociedad está en la cárcel. Solo la gente más pobre va a la cárcel. Y eso lo hizo la justicia profesional. Por otro lado, la justicia profesional fue en Santa Fe, hasta hace muy pocos años, escrita y secreta. Excluyó totalmente la publicidad. Nadie sabía lo que estaba pasando en la justicia penal de Santa Fe durante más de 150 años. Eso fue algo que hicieron los jueces. Entonces, creo que al momento de criticar la participación ciudadana, tenemos que hacer los abogados mea culpa y realmente plantearnos cuál fue realmente nuestro aporte a la justicia profesional, que es tan bueno que excluya a los ciudadanos. Bueno, yo creo que eso no es así. Yo creo que los ciudadanos deben participar del servicio de justicia, que tiene muchísimos buenos efectos en la sociedad, y creo que estos debates está bueno para que gente que es abogada o que no, también se saque por ahí las dudas de realmente cómo funciona un sistema de jurados. No sé si hace alguna mención, algo. Bueno, lo que yo pude apreciar en las lecturas que tuve previo a este debate es básicamente que los prejuicios que uno puede conversar con una persona que no es abogado son idénticos a las que los papers publican que los propios abogados o intervinientes del sistema penal entendían como prejuicios. Entonces, lo primero que me llamó la atención del estudio preliminar que hice es de que no hay una disociación o una diferencia muy grande entre lo que piensa un juez, un fiscal, un defensor respecto de las posibles críticas a un juicio por jurado, de lo que piensa un ciudadano que no tiene tal calidad de abogado. Entonces, creo que es un debate en el cual estamos todos invitados a participar y que no es excluyente de los funcionarios o de los que trabajamos en justicia, porque tal como dices tú, Gonzalo, una crítica muy grande que yo hago personalmente a los abogados en general es tratar de que todo es muy técnico, todo es muy difícil, son conceptos que solamente nosotros podemos relacionarnos, y eso ha hecho dos cosas: hacernos imprescindibles, evidentemente, porque somos los que manejamos dichos conceptos jurídicos, pero a la vez generar una distancia tan grande con las personas que, como mostraban las estadísticas en Argentina previo a la instauración del sistema por jurado, la calificación que uno podría darle a la administración de justicia era muy baja. O sea, había una desconfianza muy grande y había una calificación en cuanto a calidad muy baja respecto de la administración de justicia, situación que, por lo que yo he estado leyendo, cambió radicalmente hacia el otro lado para la gente que participó en un jurado. Es decir, la gente que participó en un jurado tomó una concepción distinta, vio cómo funciona el sistema y, por así decirlo, le tomó, entre comillas, cariño al sistema de participar en un jurado, y eso evidentemente genera
desde mi punto de vista inicial, obviamente, porque no soy un experto en el tema, una cantidad de externalidades positivas, dentro de las que uno puede mencionar en primer lugar la validación del sistema propio. Y como cuando uno valida el sistema, evidentemente se hace parte de él y puede entender y justificar las razones que se toman dentro de ese mismo sistema. Sin duda, sin duda. Dijiste varios conceptos que son muy interesantes. En primer lugar, la crisis en la legitimidad de la justicia es enorme acá en Argentina y yo creo que se puede extender fácilmente a toda Latinoamérica. Por eso la participación ciudadana es fundamental en ese proceso de generar legitimación. Un juicio por jurado, sin duda, que genera más legitimación que un juicio profesional. ¿Por qué? Básicamente, cuando nosotros vamos a un juicio por jurado, vamos a ver un gran despliegue del Estado, vamos a ver mucha gente trabajando para ese juicio, vamos a ver una sala de audiencias que generalmente va a estar preparada, que va a tener muchos símbolos que son muy importantes para generar esta legitimación. Realmente vamos a ver que se puede sentir que realmente acá se está jugando algo importante. Y claro que es importante porque no es nada más ni nada menos que la administración de violencia estatal, porque eso es el sistema penal, es aplicar violencia legítima por parte del Estado. Y sin duda que tiene que ser algo muy serio, muy formal, pero no peyorativamente, no el formalismo en el que por ahí sí cae un juicio escrito, donde para hacer un traslado estamos 3 meses para contestar, sino formal en el sentido de que hay muchos pequeños símbolos que van a construir o van a ayudar a permitir construir esa legitimidad de la que estamos hablando. Por otro lado, tenemos la experiencia cordobesa, que ya hace en una provincia acá en Argentina, que hace desde el 2004, que tiene juicio por jurado, que si bien es de tipo escabinado, y después podemos hablar un poco de los tipos de jurado, las encuestas dicen que entre un 3 y un 10%, solo un 3% de las personas tuvieron una imagen negativa luego de participar de un jurado. El resto se fue con una imagen positiva, mejor de lo que ellos pensaban que era un sistema de justicia. Así que sin duda el jurado es fundamental para construir legitimidad. Gonzalo, te quería hacer una consulta, porque de esto que estabas comentando. En Argentina, sé que está en la Constitución, está establecido, si bien nunca se llegó tal vez a aplicar en todos lados, pero se establece la necesidad de ir a los juicios por jurados. No sé si es así o me confundo en algo. Y también, bueno, saber en Chile cómo es el tema en los dos lados. ¿Sí? ¿Nos puedes contar vos lo de Argentina? Brevemente, nosotros tenemos mencionado el juicio por jurado en 3 oportunidades en la Constitución, que esto viene no solo de la Constitución de 1853, sino que en todos los proyectos anteriores ya se mencionaba al sistema de jurado como el sistema que tiene que resolver los crímenes. Lo vemos incluso en los proyectos anteriores, en el proyecto del 1813, porque era lo que estaban viendo, lo que se veía en la revolución en ese momento era el sistema por jurado. Se sancionó en 1853, se nombra en 3 oportunidades y eso se mantuvo durante toda la reforma del 94 también lo mantuvo, así que es clara la voluntad de los constituyentes de que en Argentina tenía que haber juicio por jurado. Y bueno, y en el caso de Chile, ¿está estipulado en alguna parte, José, o no? Mira, no se menciona? Nosotros no tenemos en nuestra Constitución nada respecto a la institución del jurado en Chile, y como te comentaba en estos estudios que yo estuve realizando, me di cuenta de 2 cosas que me llamaron bastante la atención. La primera de ellas es que evidentemente Chile y Argentina vivieron procesos de independencia más o menos en la misma época, y teníamos como referente aquí a Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que para allá aquel entonces ya tenían un sistema
de aceptación bastante popular de los juicios por jurado. Pero lo que fue relevante en Chile fue a través de un diario que se publicaba por allá por 1816, era llamado La Aurora de Chile, donde su escritor principal y fundador Camilo Enríquez estableció de que debía tenerse como deseable un sistema por jurados en atención a de dónde venía evidentemente todo este espíritu revolucionario. Pero lo cierto es que la Administración de Justicia en Chile fue bastante reticente a aceptarla, sobre todo porque en ese periodo recién estábamos comenzando con... ¿Se me escucha con retorno o no? Sí, se está escuchando, a ver. A ver ahí. Entonces, como te comentaba, se realiza a petición de este diario por así decirlo, un llamado liberal a tener este sistema de administración de justicia, y se dio por un pequeño periodo de tiempo en nuestro país, entre 1813, cuando se establece el reglamento de la libertad de imprenta, para que hubiera juicio por jurado compuesto por 7 personas para determinar si una publicación o no afectaba, o sea, la censura o no de una publicación afectaba o no la libertad de prensa. Pero cuando Chile ya codificó todo su sentido penal, cuando se crea el Código de Procedimiento Penal, en el mensaje el presidente de la República junto con el ministro de Justicia de ese entonces señalaron lo siguiente: que la institución del jurado ha parecido del todo inadecuada a nuestra situación social, a la cortedad de nuestros recursos y a falta, sobre todo en los pueblos de segundo orden, de ciudadanos competentes que pudieran ser llamados a desempeñar las delicadas funciones de hombres buenos. La planteación de este sistema exigiría, además, un personal demasiado numeroso en los tribunales de justicia, que significaría para nuestro erario una carga que todavía no está en estado de soportar. Este mensaje, que fue del Código de Procedimiento Penal, se mantuvo vigente hasta el año 2000. Entonces nosotros en Chile tenemos una, por así decirlo, una experiencia de jurado muy limitada, que se limitaba a situación específica, como te comentaba, entre 1813 y 1849, pero fuera de eso no tenemos experiencia ni hemos adoptado dicha forma de entender la administración de justicia de la manera en que lo hace Argentina. Nosotros no teníamos una cláusula en la Constitución que nos permitiera remitirnos, como bien dijo Gonzalo, creo que si mal no recuerdo, 1853, que ya Argentina contempla esa posibilidad de tenerlos por juicio. Nosotros hemos abandonado esa pretensión por lo mismo que está viendo Gonzalo actualmente en Santa Fe, que es la administración profesional de la justicia, encargado de jueces profesionales para la misma. Claro, parece, aparte del comunicado ese que nos estabas comentando, surgen ahí un poco también el tema de los prejuicios que siempre se tiene, los prejuicios más comunes sobre, que se fueron extendiendo durante el tiempo sobre el juicio por jurado, de la falta tal vez de capacidad, y ir siempre a lo profesional. ¿No? Y de partida lo que decía Gonzalo, o sea, desde ya uno puede ver desde 1849 que se habla que la administración de justicia está en los hombres buenos, a diferencia de el resto de la gente que por defecto tendría la calificación de mala o no apta para administrar o participar en las decisiones judiciales. Y eso es algo que evidentemente es un prejuicio que se mantiene hasta el día de hoy. Sin duda. Sin duda, ese mensaje podría ser completamente actual. E incluso muchos que están en contra del jurado dicen exactamente los mismos argumentos. Si quieren podemos hablar sobre alguno de ellos. Por ejemplo, que las personas comunes, que las personas que no tengan una formación en derecho no pueden estar capacitadas para decidir y juzgar. Eso es un argumento muy común y es completamente falso. En primer lugar, lo que hay que decir es que a un juicio por jurado se va a discutir hechos. O sea, el jurado es plenamente un determinador de hechos. Las cuestiones jurídicas
previas sobre la admisibilidad de la prueba y todas las cuestiones jurídicas, sí o sí la va a resolver un juez profesional. Después, acá todos somos abogados y abogadas, y nadie tuvo en la facultad alguna materia que nos indica cómo se debe juzgar. O sea, no tenemos una experticia particular los abogados. Binder dice que esta fue la más gran victoria sindical por parte de los abogados, que es apropiarnos de la justicia. La verdad que no hay ninguna razón para la cual un abogado tenga mayor capacidad que para analizar un determinado hecho. Incluso cuando nosotros hablamos de jueces naturales, lo que está planteando realmente esa garantía es que uno debe ser juzgado por las personas del lugar. Por ejemplo, en Chaco, que es una de las mejores, Chaco es una provincia que tiene juicio por jurado y tiene una de las mejores leyes de jurado de Argentina, y dice que cuando el imputado sea miembro de alguna comunidad originaria, el jurado va a tener que estar integrado al menos de 6 personas que integren su misma comunidad. O sea, acá estamos viendo de que realmente el respeto por el juez natural y realmente por saber que te juzgue a alguien que sea un par tuyo, es impensado en una justicia profesional donde los jueces pertenecen a una determinada clase social. Así que creo que el jurado es enormemente, da un montón de herramientas superiores frente a un juez profesional, sin duda. O sea, para mí es evidente lo que menciona Gonzalo, sobre todo por la zona en que yo trabajo, a las personas que yo defiendo, que carecen de medios para tener un abogado particular, son gente de las zonas más pobres de Santiago, o parte de las zonas más pobres, donde la escolaridad es muy baja, donde los sueldos son muy bajos, el capital cultural es muy bajo, donde no hay una formación, en muchos sentidos carecen de todos los medios para poder subsistir en la sociedad. Entonces, llevarlo a un juicio donde todo es técnico, donde todo es complejo, donde se enfrentan a palabras, a decisiones que no entienden, donde no hay un rol tampoco del juez de explicarle a la persona con la paciencia que se requiere para que entienda una instrucción en particular, sobre todo respecto, por ejemplo, de medidas cautelares. El hecho de que haya un jurado sociabiliza a tal punto de que, como bien lo menciona Gonzalo, por ejemplo, en la provincia del Chaco, una persona que comete un delito entre participantes de un pueblo originario van a ser juzgados por sus pares. Y esa es una situación que es muy difícil de explicar a un juez profesional que evidentemente no tiene las carencias que tiene una persona como las que yo defiendo, donde, por ejemplo, es normal el analfabetismo o que cuestiones que a uno le parecieran absolutamente absurdas y cómo no pensó de otra manera. Bueno, en circunstancias específicas, la gente tiene códigos, tiene formas de tratarse que son muy distintas a las que efectivamente las de clases más acomodadas tienen. Entonces, poder compatibilizar ambas situaciones lo hace al jurado en ese sentido algo muy deseable, sobre todo para la gente con la que yo trabajo. Sí, totalmente, generaría un acercamiento entre el que juzga y el juzgado mucho mayor a la justicia profesional, que muchas veces el juez no tiene ese rol de entender ni situaciones ni nada, o sea, o por ahí llega en el último momento a ver el juicio en sí. Yo entiendo, eso sí, de que el juicio por jurado en Argentina está solamente para casos sobre penas sobre 15 años, ¿o no? Eso depende de cada ley. Sí está previsto más para delitos graves. ¿Qué entendemos por delitos graves? Algunos son cuando el fiscal pida una pena
mayor a 15 años, como es provincia de Buenos Aires. En otros lados es cuando el delito tenga en abstracto una pena prevista mayor a 8 años, también debe ir por jurado. Eso va variando de provincia a provincia, pero todas coinciden en que está más bien delitos graves. Que, por otro lado, a juicio oral únicamente llegan casos graves. O sea, si nosotros vemos en Santa Fe que tenemos justicia profesional, únicamente llegan a juicio oral casos de homicidio y casos de agresión sexual, sobre todo. Muy pocos los casos de delitos leves que llegan. Eso es también como un filtro del mismo juicio oral. Gonza, hoy estabas comentando, mencionaste el tema del juicio escabinado y el clásico. Si querés contarnos un poco de qué trata, cuál es la diferencia o qué sería el escabinado. Bueno, básicamente hay dos tipos de jurado, el jurado escabinado y el jurado clásico. El jurado escabinado se caracteriza porque el jurado está integrado por jueces profesionales y por jurados legos. El clásico ejemplo en Argentina es la justicia de Córdoba. Esto parte, o sea, surge en el siglo XX, en la Europa continental, producto de la desconfianza a la justicia por jurados. Si bien Córdoba fue la primera provincia que instaló el jurado, nosotros vamos hacia, o reivindicamos el jurado clásico. ¿Por qué? La participación de jueces profesionales que integren la deliberación la debilita mucho porque la influencia que genera un juez profesional sobre un jurado lego es enorme, y no solo eso, sino que es incontrolada. ¿Qué quiero decir? Como a la deliberación solo van los jurados, legos y profesionales, no participan las partes, lógicamente. Entonces nadie sabe lo que pasa en esa sala de deliberación. Es incontrolado lo que los jueces profesionales pueden hacer en la sala. No obstante eso, Córdoba está yendo a hacer cada vez más clásico su sistema. ¿Qué quiero decir? Cuando en el 2004 se instauró el sistema, eran 3 jueces profesionales y 2 jurados. Básicamente a estos hacían como veedores de los jueces, pero realmente no tenían una influencia. Este es el sistema también que se utiliza en Bélgica o en Alemania. Son más que nada veedores. Ahora, a partir del 2017, por una acordada, son 8 los jurados legos, 3 los profesionales, y los jurados legos deliberan solos. En una sala, solo deliberan los jurados legos y después se juntan con los jueces profesionales. Por su parte, el jurado clásico básicamente va a estar integrado por 12 personas legas que participan de manera accidental, es decir, son llamados únicamente a ese caso, que llegan a través de una audiencia WODIR o una audiencia de selección, que después podemos profundizar, donde las partes pueden tener una fuerte incidencia en cómo se va a conformar ese jurado. Hay una clara diferencia entre la función del juez profesional y la función del jurado. El jurado va a ser quien determine los hechos y determine la calificación jurídica. Eso que quizás es algo que comúnmente se confunde, que uno piensa que el jurado dice, bueno, el hecho existió y después lo es calificado por el juez. Bueno, esto no es así. El jurado es quien va a determinar la calificación jurídica. Lo que va a hacer el juez profesional es darle las instrucciones, que esa es la forma procesal que tiene el juez para darle el derecho al jurado, y se lo va a explicar. Y en un jurado clásico se debería resolver por unanimidad, tanto para absolver como para condenar, que esto es un tema súper interesante.
En Argentina, algunas provincias requieren esta unanimidad, en otras provincias se requieren mayorías calificadas, y en otras provincias se optó por pedir unanimidad, pero si no se llega, admitimos una mayoría calificada, generalmente es 10-2. Esas son, a grandes rasgos, características de un jurado clásico. Claro, el jurado clásico, para bajarlo un poco, en base es lo que vemos siempre en las películas estadounidenses y el típico juicio yankee, digamos. Exactamente. Con 12 jurados. El sistema anglosajón prevé jurado para la justicia civil también. Acá estamos haciendo las primeras experiencias. Y bueno, la gran nota característica del jurado es que el recurso es únicamente para el imputado en caso de ser condenado. No hay recurso fiscal ante un veredicto de no culpabilidad. Eso es fundamental. Les quería leer una pregunta, creo que más también para José, que están haciendo acá, Rodrigo, que pregunta, ¿cómo podría funcionar en Chile si, como se menciona, los abogados usan un lenguaje que excluye la participación ciudadana? En ese caso, los jurados no podrán entender a cabalidad lo que se discute. ¿Sería el jurado también muy influenciable? Pregunta un poco también para hablar de estos temas de la influenciabilidad. Sí, bueno, lo que yo creo es que ¿cómo puede funcionar el sistema en Chile? Yo creo que el sistema chileno no es incompatible de partida con el sistema de jurados. Es decir, nuestra constitución y los tratados que nosotros hemos ratificado hacen compatible la administración de justicia por vía jurada. Evidentemente habrá que hacer una serie de reformas penales, de adecuación de infraestructura, etc. Pero si la la Convención Americana de Derechos Humanos ha señalado de que la administración de justicia por vía de jurados es compatible con la convención, Chile siendo parte de aquello y, entre comillas, respetuosa de dicha convención, nosotros podemos adecuar nuestra legislación interna a tener juicios por jurado. Pero respecto de lo que pregunta de adecuar el lenguaje, bueno, ese es el gran, yo diría que bastión de aquellos conservadores de no querer llevar la justicia a las personas comunes y corrientes, porque evidentemente genera dos situaciones que para un abogado son bastante desagradables. La primera es, se vuelve un poco más prescindible, porque la administración de justicia se comparte, sobre todo para el rol del juez, y en segundo lugar, obliga al abogado a cambiar toda su estructura lingüística y su forma de presentar el caso, su forma de relacionarse con los intervinientes del sistema judicial, porque evidentemente si nosotros hablamos solamente en tecnicismos jurídicos, nos vamos a entender yo, el fiscal y el juez, o los jueces, cuando es tribunal colegiado. Pero la obligación de llevar la justicia a términos sencillos, desde mi punto de vista, va en relación y en directa concatenancia con un principio que para mí es fundamental, que es el principio de democracia, y en ese sentido podemos democratizar la justicia y hacer entendible para todos qué está pasando en el proceso penal. O sea, como yo te comentaba en mi trabajo, mi labor parte por esa situación, es decir, que yo le estoy explicando un delito que tiene un tipo penal complejo, que tiene exigencias, que tiene un lenguaje que está creado para nosotros, a personas que evidentemente no saben leer y escribir, personas que no saben o que tienen escolaridad muy baja. Evidentemente ese es un desafío y genera en el abogado una carga adicional. Y eso evidentemente va a generar un problema, pero en el sentido de que el abogado se va a tener que poner en pos del servicio de la ciudadanía. Y yo creo que ese es desde mi punto de vista, sería una traba un poco, porque evidentemente se pierde esto de que el mundo de los abogados es solamente para los abogados. Pero evidentemente genera en el abogado una carga, genera en los alegatos una carga y genera una situación que desde mi punto de vista es lo más deseable, que es que todos nos entendamos y que todos estemos hablando de la misma situación. Entonces,
En Chile no es incompatible y yo creo que evidentemente vencer ese prejuicio de incluir a la gente va a ser lo más complejo más allá de la implementación misma. Porque, bueno, todos vamos a tener que aprender a litigar de otra manera, pero evidentemente es justificable. Respecto a si el jurado es influenciable, yo diría que no por dos razones. Una, principalmente porque no hay ninguna razón para suponer que un juez no es influenciable o es incorruptible, ninguna. Y dicho sea de paso, solamente en una de las causas más mediáticas que hemos tenido últimamente, en donde se enjuiciaba a una persona que se le imputaba tráfico, básicamente tráfico de influencia política, pagaba en el sentido para poder tener decisiones favorables en términos políticos, que se aprueben ciertas leyes, que se veten otras, etc. Y un diario acaba de señalar de que una de las juezas tenía supuestamente directa relación con la defensa y que habría sido el motivo o el voto decidor para la absolución. Entonces, uno de los prejuicios que uno lee al comienzo siempre es, bueno, el jurado o una persona común y corriente va a ser más influenciable, más posible de corromper, pero según las estadísticas que yo estaba mirando, la gente cuando tiene que tomar la decisión respecto de la libertad, porque estamos hablando de penas de 15 años, o por lo menos de delitos muy graves, es decir, de la pena corporal va a ser alta, evidentemente esa situación decae, por lo que muestran las estadísticas, donde los jurados, legos, es decir, cualquier persona, se tomaban tan en serio su trabajo que las absoluciones subían, porque subían el estándar probatorio para todas las personas. Entonces, ese concepto de tener más allá de toda duda razonable, en el jurado era más elevado que en los jueces profesionales. Entonces, hacían, en cuanto a esa crítica, lo hacían bastante, en términos estadísticos, lo hacían no una crítica en ningún caso, o no una crítica que uno pudiera decir que tiene algo de cierta. Porque si uno ve los medios de comunicación en general que hablan de, claro, que hay que quemar a la persona, que hay que colgarlo en la plaza pública, etc., pero cuando la decisión recae sobre tus hombros respecto a la libertad o culpabilidad de la persona, automáticamente hay un cambio de switch. Yo cuando leía esto me acordé inmediatamente de una película de Batman, El Caballero de la Noche, con el Guasón, de que el Guasón tira 2 ferries a escapar de Gotham. Uno con todos los presos, criminales, violadores, violentistas, etc., y otro con todos los buenos ciudadanos de Gotham, y le entrega a cada uno el detonador del otro barco. Y ninguno de los dos barcos es capaz de presionar dicho botón. ¿Por qué? Porque la decisión es muy grande. La decisión de vida, en el caso de Estados Unidos, evidentemente que existe pena de muerte, o penas tan altas, esa decisión ya no pasa por una cuestión de hay que condenarlo sí o sí, sino que el estándar que se genera es tan alto que solamente por dar un dato, y por eso me mostré tan sorprendido de la cantidad de absoluciones, es que estoy leyendo un estudio que es de octubre del año 2018, que señalaba que en Buenos Aires, desde 2015 hasta la fecha que yo menciono, hubo 142 condenas y 73 absoluciones. Y eso, evidentemente, si uno está pensando en que estamos llevando casos de probablemente homicidios calificados, de tráfico de drogas, de abusos sexuales bastante graves, que uno diga que de ese total de casos, es decir, 248 juicios, hubo 73 absoluciones de casos tan graves, evidentemente da para pensar de que el jurado no es influenciable y el jurado no es una persona que no merezca tener conocimiento ni razón de ser ni de participar en el debate. Sin duda, si me dejas agregar unas pequeñas cosas, como bien vos dijiste, un juez es igual de influenciable que como cualquier otra persona a los medios de comunicación, a los grandes factores de poder. No obstante, un juez profesional vive de su sueldo y vive de juzgar a la gente. Por lo tanto, cada vez que él tenga que absolver o condenar, va a estar pensando en lo que esos factores de poder pueden llegar a hacer con él. En cambio, 12 personas que solo trabajan
que sus ingresos van por otro lado y que solo tienen una función accidental de juzgar en ese momento, son mucho más independientes. Por el otro lado, es mucho más difícil influenciar a 12 personas que a 3 o a 1 en algunos casos. Entonces, por otro lado, el requisito de la unanimidad, es decir, que las 12 personas estén de acuerdo para condenar o para absolver, genera una deliberación que es una garantía impensada en la justicia profesional. Que 12 personas digan, yo estoy de acuerdo, sin duda no va a ser sin una fuerte y una gran discusión previa. Por eso creo que el jurado da muchísimas más herramientas y garantías frente a estos casos. Gonzalo. Perdón. Sí, al respecto, encontré, bueno, evidentemente, como tú eres tan favorable al jurado, traté de buscar algo de crítica a la situación. Y lo que me encontré, que es del año pasado, fue que en Tandil serían 3 jueces, perdón, 3 fiscales, llamados Gino Sebastián Artero, Luis Humberto Piotti y María Cecilia Rimoli, señalaban de que si bien evidentemente el sistema de jurados tenía muchos beneficios, dichos beneficios no se verían tan, por así decirlo, no serían tan prístinos, no serían tan evidentes en comunidades que son más pequeñas, donde evidentemente la posibilidad de conocerse entre los jurados o entre el jurado y el imputado es mayor. Entonces decía que en dichas situaciones, probablemente cuando iban a condenar al líder o a uno de los líderes de una banda criminal, que todos saben cómo opera, que todos saben dónde vive, que todos saben cómo trabaja, con quiénes se relaciona, etc., era una presión demasiado grande para una persona común y corriente. Entonces que tendían a absolver por miedo en estas comunidades más pequeñas, de que evidentemente como hay una posibilidad de conocerse o que todos sabemos dónde uno vive, de absolver causas graves que en una situación distinta o sin esa presión se pudieran ver condenados y no absueltos. Bueno, mirá, una gran observación. El sistema por jurado te da una herramienta fundamental que es la audiencia de selección de los jurados, que va a permitir elegir el jurado más imparcial para ese caso. Incluso en una comunidad muy pequeña, te va a permitir, como primera aclaración, el juez frente a un caso así va a estar más preocupado que 12 personas. Es decir, el juez de una comunidad pequeña yo estaría más preocupado todavía porque voy a ser yo y ese capo criminal me conoce mucho más. Pero, aún así, si esas 12 en esa comunidad pequeña no está el jurado más imparcial que se pueda generar, se podrán ir trayendo cada vez más personas hasta conformar el jurado más imparcial. Y te doy un caso muy concreto. En Nueva York se juzgó al Chapo Guzmán. A ver, si hay un capo criminal mundial más grande que el Chapo Guzmán, no sé quién es. Y se juzgó en Nueva York con un jurado popular. Los jurados lloraban cuando eran seleccionados, porque tenían mucho miedo. Ahora, ningún jurado, primero que no conocemos la identidad de ningún jurado, ni pasó ningún tipo de episodio, y estaban juzgando nada más y nada menos que al Chapo. Y a diferencia de lo que se cree, por ejemplo, ese jurado no estuvo blindado. Es decir, uno piensa que al jurado lo meten en un hotel y no tiene contacto con nada, y eso en realidad es más propio de las películas. Si bien está esa posibilidad, es realmente una súper excepción. Y en ese caso, juzgando al Chapo Guzmán, los jurados iban y volvían a su casa y todos conocían al Chapo Guzmán y todos sabían quién era, y aún así se pudo celebrar un juicio por jurado. Así que creo que ese no es un argumento válido. Sin duda que juzgar a un capo criminal tiene un montón de problemas, pero para el sistema de justicia. Y esos problemas se ven acrecentados cuando el que tiene que tomar la decisión es solo un juez o 3 jueces. Acá son 12 personas.
Sí, exactamente. No hace la diferencia porque el que juzga, en este caso, va por la justicia en sí y no por la persona que está juzgando, en los casos de capos criminales o son muy conocidos, como Sí, y decís. mirá, te hago un pequeño comentario. Uno generalmente puede decir, bueno, un caso muy conocido, todos van a haber leído el diario y todos van a tener quizás una concepción previa. Frente a eso yo puedo decir dos cosas. Primero, la audiencia de selección nos da la oportunidad de preguntarle al jurado, por ejemplo, bueno, ¿usted lee el diario, usted solo lee Clarín? Y quizás vos podrías tener argumentos para excluir a alguien que solo lee Clarín y piensa que Clarín dice toda la verdad, o no sé, o lee página 12 y solo página 12 dice la verdad. Eso, en un juez profesional, si le llegamos a preguntar qué diario lee, directamente nos echa de la sala. Y por otro lado, está muy probado con estudio empírico que, no obstante, uno puede tener una imagen, una idea de lo que es el caso que se va a juzgar por los medios, no es lo mismo ver la prueba en vivo y en directo. Es decir, uno puede ir con el preconcepto de, bueno, por ejemplo, el caso de los rugby acá en Argentina. Uno puede ir con ya una idea de culpabilidad, si se quiere. Pero de repente, cuando uno va en el juicio y le muestran que las cámaras no dicen lo que los medios decían que estaban, porque nadie vio las cámaras, o se empiezan a ver argumentos y empiezan a escuchar a los propios testigos, ese contacto con la prueba es muy poderoso y sería subestimar al jurado que piense que únicamente porque leyó una noticia ya va a tomar la decisión de condenar. Y como dijo José, son casos muy graves y cambia mucho cuando el que toma la decisión es uno. Exacto. Les quería agregar acá que nos daban un dato, Mario Juliano en el chat, escribe que en Buenos Aires, mientras los jueces profesionales absolvemos en el 12% de los casos, los jurados han rendido veredicto no condenatorios en el 31% de los casos, de acuerdo a la estadística de los últimos 5 años. Nos acerca este dato. Tal cual. Gonzalo, dentro de lo que estuve leyendo, también me llamó mucho la atención el rol de la prensa, porque un periodista en Estados Unidos que se dedicaba básicamente era un periodista de juicio criminal, que cada vez que le hacían una anotación, veía que miembros del jurado anotaban cuando él anotaba. ¿Ustedes en Argentina tienen algún sistema como de protección hacia el jurado en el sentido de que, por ejemplo, el jurado solamente esté viendo lo que está ocurriendo en el juicio sin perjuicio de lo que pueda estar pasando en el público? Porque a partir de lo que te comento del periodista norteamericano, tuvieron que pedirle a todos los periodistas que seguían el caso que ahora se sentaran al final para que no pudieran influenciar al jurado, porque el jurado pensaba que si lo estaba anotando un periodista tan famoso o tan renombrado, evidentemente era algo importante para el caso. Bien. Hay un debate que no está cerrado, que es, por ejemplo, si los jurados pueden tomar nota o no. Esto no está definido y cada provincia lo regula distinto. Hay argumentos a favor y en contra sobre permitirle al jurado tomar nota. No obstante eso, creo que la deliberación, por más que los jurados tomen nota de eso porque pensaban que era importante, primero que van a tener una instrucción del juez diciéndole muy claro que esas notas no constituyen prueba. Generalmente cuando se permite tomar nota, se le explica expresamente que las notas que ellos tomen no son prueba, no las pueden usar. Se las podrán usar como recordar, pero no pueden valorar como cierto lo que ellos hayan anotado. Por lo tanto, cuando ellos vayan a la sala de deliberación, por más que ellos tengan anotado cualquier cosa, esa discusión que se va a generar para llegar a la unanimidad de 12 personas, para mí va a sanear cualquier pequeña influencia que podría haber visto viendo a un reconocido periodista tomar nota de algo. Además que no sabemos sobre qué anotó cada uno. Así que creo que el mismo sistema te da las herramientas para reducir cualquier influencia. La verdad que es un tema súper apasionante y por ahí muy desconocido y abrir estos debates, veo por las preguntas y todo, que genera muchísimo
hay mucho contenido para debatir. Te quería leer una de las preguntas que están haciendo acá y saltar a uno de los temas que habíamos hablado de tratar. Nos pregunta Agustín Barba, dice: hola, excelente, muy claro todo. Quería preguntarle sobre la garantía del imputado al doble conforme en los juicios por jurado. Y hablar un poco también del tema del veredicto inmotivado y del tema que habíamos tratado. Bueno, si comienzo yo, muy brevemente puedo decir que ese es uno de los grandes argumentos antijuradistas, pero que carece de fundamento. Primero, decir que el veredicto, si bien es inmotivado, no significa que esté infundado. Al contrario, Andrés Harfuch sostiene en su tesis doctoral que el veredicto es la decisión judicial más fundamentada de todos. Lo que ocurre es que esos fundamentos no lo tenemos que ir a buscar al veredicto, sino a otro lugar. Y eso es lo que implica el sistema del jurado. Que el veredicto esté inmotivado es una garantía, y está bien que así sea y tiene toda una explicación. Pero esto no implica que nosotros no podamos recurrir ese veredicto. En primer lugar, solo el recurso va a estar habilitado para el veredicto de culpabilidad, y es muy amplia la capacidad que tiene el imputado para recurrir, incluso mucho más amplia que en una justicia profesional. Recordemos que en Argentina tuvo que venir el fallo Casal para decirle a los jueces que los imputados tenían derecho a una revisión amplia, ¿sí? Hasta el fallo Casal solo se revisaba el derecho y no los hechos, y así se confirmaban todas las sentencias condenatorias. Eso en primer lugar para resaltar lo que hacía la justicia profesional. En una justicia por jurado uno va a ir a buscar los agravios a otro lugar. Por ejemplo, a la acusación. En la acusación, que va a estar por escrito y fundada, ahí van a estar todos los argumentos de la fiscalía para decir por qué condenó. Por otro lado, otro agravio que se puede decir es: yo no tuve un jurado imparcial. Por ejemplo, en la audiencia de selección de jurado, el jurado estuvo formado de una manera imparcial. Recordemos que las partes intervienen en esa audiencia deseleccionando, es decir, recusando a los jurados. Si hay un caso donde la defensa intentó recusar a 5 jurados y a los 5 jurados el juez le dijo que no, y esa decisión va a estar fundada. Yo rechazo la recusación por esto y esto y esto. Si después yo logro probar en una audiencia de impugnación que no tuve un jurado imparcial, porque estos jurados estaban, por alguna manera, tenían algún tipo de prejuicio, y el juez profesional me dijo que no, yo voy a tener derecho a un nuevo juicio. Ese, por ejemplo, sería un agravio. El otro gran bastión va a ser las instrucciones. En las instrucciones que se dan, hay instrucciones iniciales y finales. En las instrucciones finales, el juez le explica el derecho. Por ejemplo, le dice: un robo calificado es para que se tiene que dar estos requisitos. O la diferencia entre un robo y un hurto es tal. No puede dejarlo librado. Nosotros sabemos como abogados que una biblioteca te dice una cosa y otra parte de la biblioteca te dice otra. Bueno, el juez, luego de que las partes litigaron cómo es la forma de explicarle el derecho al jurado, el juez se la explicó al jurado a través de una instrucción. Si yo pienso como litigante que esa instrucción estuvo mal dada, es decir, yo no estoy de acuerdo en cómo le explicaron la legítima defensa del jurado, y por eso el jurado emitió un veredicto de condena, yo puedo ir a revisar eso en un tribunal de impugnación. Si yo demuestro que con una instrucción correcta el veredicto podría haber sido diferente, voy a tener derecho a un nuevo juicio. Ese es otro gran agravio. Y finalmente, el agravio más controvertido sería cuando se discute que fue un veredicto arbitrario. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros cuestionamos que ese jurado emitió un veredicto de culpabilidad, pero no se fundó en la prueba. ¿Qué quiero decir? Nosotros vamos a probar al tribunal de impugnación que un jurado debidamente instruido
jamás podría, y correctamente formado, es decir, no era un jurado imparcial, que estaba bien instruido, jamás podría haber dictado ese veredicto porque fue arbitrario. Son casos súper excepcionales, ¿sí? En Estados Unidos son muy pocos los veredictos que se dan vuelta por este motivo. ¿Por qué? Porque hay una clara injerencia del juez profesional sobre el veredicto del jurado. Pero aún así el sistema de jurado es tan amplio que lo permite, ¿sí? Es decir, para que quede claro, nosotros vamos a tener que demostrar que ese jurado que jamás podría haber dictado un veredicto de culpabilidad con la prueba que se dio durante el juicio. Si el juez de impugnación considera que sí, debería absolver. ¿Sí? Bien, ahí entonces, claro, se estaría dando esta garantía de doble confort, porque no es que no es mentira entonces lo que estás contando, que no se puede nunca impugnar, sino que hay acceso. Al contrario, se puede impugnar y se puede impugnar mucho más de lo que, por ejemplo, nosotros en Santa Fe y José en Chile podría impugnar en una justicia profesional. Es mucho más amplio. Muy interesante. No sé si quiere agregar algo, si lo sé. Muy brevemente, también por la hora, simplemente señalar de que evidentemente el sistema de jurado obliga también a cambiar el sistema recursivo, porque nosotros los abogados estamos acostumbrados a que nos llegue una sentencia escrita de X cantidad de páginas y en esa X cantidad de páginas nosotros buscamos donde a nuestro criterio está el error jurídico para poder fundamentar un posible que acá se llama recurso de nulidad, para que se dicte una sentencia de reemplazo o se realice un nuevo juicio ante un tribunal no inhabilitado. Pero, evidentemente, cuando uno incorpora una figura del jurado y no conoce y no va a recibir esa sentencia escrita de por qué el jurado determinó que era homicidio y no concurría legítima defensa, como uno no tiene acceso a la deliberación, evidentemente lo primero que uno piensa es, bueno, ¿dónde encuentro que en su razonamiento cometieron un error? Entonces, el sistema recursivo tiene que cambiar de más de una cuestión de fondo, creo yo, salvo que la cosa sea evidentemente flagrante, tiene que irse ya más bien a cuestiones de orden procesal. Como bien decía Gonzalo, de que no me permitieron excluir un jurado que me parecía dudoso, no me permitieron excluir cierta evidencia que, desde mi punto de vista, por ejemplo, adolecía de infracción a garantías fundamentales o al debido proceso. Entonces, lo que yo veo más bien como crítica al hecho de que la sentencia no esté escrita o esta falta como de motivación del jurado, es básicamente el hecho del desconocimiento de qué manera yo puedo impugnar la sentencia, más allá de entender de que hay un problema de fundamentación. Porque si yo siento a 12 personas a debatir sobre una situación de los hechos, porque como yo leí en la doctrina se le llama el tribunal de hechos, este tribunal solamente se va a dedicar a acreditar si ocurrió el hecho que describe la fiscalía y si esa descripción tiene una participación culpable del imputado o no. Entonces, si uno supone que 12 personas que se ponen de acuerdo no han deliberado o no han conversado de la manera que uno esperaría que lo haga el juez, yo creo que es un error. ¿Por qué? Porque evidentemente, como adelantó Gonzalo, lo más probable es que esas 12 personas que se juntaron ese día para conocer ese juicio, nunca más vuelvan a conocer otro juicio penal. Por lo tanto, están liberados de cuestiones que son bastante nocivas en la práctica actual de la litigación, que es el hecho de que yo ya fallé X de una manera, por lo tanto, cada vez que me presenten X, voy a fallar de la misma manera. Entonces, uno ya empieza a estudiar qué juez me toca. Este juez, si me toca este juez, sé que tengo que alegar esto, porque si le alego esta otra cosa, no me lo va a tomar en consideración. En cambio, el hecho de tener un jurado, evidentemente, genera una situación mucho más deseable y, de nuevo, yo lo veo muy favorable para la defensa, las estadísticas lo demuestran, como don Mario Juliano lo mencionó en el chat, o sea, de un 12 a un 31% de absolución en los casos más graves,
no se da porque no haya deliberación, no se da porque no haya motivación en la decisión, sino que a mi criterio es todo lo contrario, y es en ese sentido que hay una ganancia gigantesca para la defensa, porque hay un dicho muy famoso que es que por conocido se calla y por callado se olvida, que es el hecho de que un juez que falla 400 casos, por ejemplo, al año en el Tribunal Oral en lo Penal, ya tiene una preconcepción de cómo va a fallar, ya sabe cómo va a fallar su compañero de trabajo con el que le toca, y eso evidentemente merma una serie de circunstancias, es decir, uno sabe cuando llega al tribunal cómo le va a ir en el juicio. Y eso en el jurado no ocurre, o desde mi punto de vista no debería ocurrir, porque evidentemente no conocemos al jurado, salvo esa pequeña reunión que tenemos previa al juicio de selección del mismo, pero no conocemos cómo piensan, no conocemos cómo van a fallar, no tenemos un precedente para conocer su fundamentación. Y eso evidentemente genera el doble sentido de, ok, tengo un problema de que no tengo la sentencia, pero a su vez yo me aseguro de que esa sentencia está fundamentada porque dependió de la deliberación de 12 personas que no tienen las preconcepciones que tienen los jueces cuando han fallado tantos casos similares. Sin duda. Excelente, la verdad, el concepto que acabas de dar, porque es verdad, o sea, por ahí, si hasta se está evaluando usar tecnología para analizar fallos de jueces, para ver cómo fallan de determinada cantidad de veces, para usarlo para generar cierto tipo de demanda, es muy lógico que se caiga en resolver siempre de la misma manera, o en ciertos casos tener una tendencia que el juzgado no lo daría porque no se conoce. Como bien decías, la verdad que es un concepto muy interesante para tener en cuenta. Yo no les quiero robar mucho más tiempo, sé que en tu caso, José, estás, creo, de turno, y por cuestiones laborales no podemos tener. Por mí me quedaría hablando todo el día porque, sinceramente, yo que no conozco mucho de lo penal, entendí muchísimo con ustedes dos, fue súper claro todo y me quedaron muchas cosas que no conocía entendidas. No sé si quisieran agregar algo más. Tenía pensado hablar de un poco los pros y los contras, pero creo que se dijeron durante toda la charla, se fue dando los pros y los contras del jurado. Les dejo si quieren agregar algo más. Bueno, para finalizar, bueno, agradecer el conocimiento de Gonzalo, a ti, Pablo, por la invitación. Feliz de participar en esta instancia, sobre todo ahora que estamos obligados a permanecer encerrados, entonces estas actividades nos sacan un poco de lo cotidiano y nos permiten también entretenernos en otras cosas cuando ya la cuarentena se vuelve un poco rutinaria y uno no avisora cuándo va a terminar, así que muy agradecido de la invitación. Aprendí mucho también con Gonzalo, y yo creo que hoy en día, en la situación de pandemia que vivimos, un tema muy relevante que puede ser piedra de tope para la implementación por jurado es uno de los prejuicios que se mantiene también en cuanto a su implementación, que es el costo. El costo monetario de tener juicios por jurado. Yo te lo mencioné al comienzo, cuando el Código de Procedimiento Civil de los 1849 ya decía: somos un país muy pobre, somos un país de segundo orden, y esa situación ahora, 2020, si bien para afuera podemos tener una imagen, internamente no tenemos una situación que uno dijera, bueno, ahora podemos invertir dinero en justicia, y que evidentemente justicia que, si uno mira las estadísticas, favorecen más a la absolución y a la impunidad que a la condena. Entonces, yo lo veo difícil por ahora la implementación en Chile, por esa razón, por la recesión económica que se viene, y porque evidentemente invertir en justicia nunca es muy popular, sobre todo menos en cárceles, menos en situaciones favorables para los imputados y o condenados. Pero evidentemente yo creo que hacia allá vamos y es inevitable que en algún momento tengamos juicio por jurado. Bueno, yo para terminar, contestar un poquito sobre el prejuicio del costo. La justicia profesional de por sí ya es cara,
y nadie se animaría a decir, bueno, ahorremos dinero y quitemos la justicia profesional, o por ejemplo el poder legislativo y el sostener ambas cámaras también es muy caro, pero no deja de ser un prejuicio en el sentido de que el juicio por jurado uno estima que es muy costoso, a ojo, pero cuando vamos al número fino, es un porcentaje mínimo del presupuesto del Poder Judicial. No es mucho, no es significativo, y sobre todo si estamos viendo de que estamos manejando la violencia estatal. El aparato violento del Estado se está decidiendo nada más ni nada menos que en esa sala de audiencia, así que creo que el gasto está por demás de justificado. Creo que el argumento del costo es un argumento, por decirlo así crudamente, más bien fascista, y que no va a la democratización de los sistemas de justicia. Creo que son argumentos que se quedan cortos frente a lo que estamos haciendo, que es meter de por vida a una persona en algo que es poco, al menos en Argentina, poco menos parecido que un campo de concentración. Entonces creo que por ahí va la línea. De todas formas, me parece buenísimo que todo esto salga y que tengamos la oportunidad, y gracias Pablo por poder exponer nuestra idea y aportar nuestro pequeño granito de arena para hacer del jurado un conocimiento más popular. Y un gusto hablar con José, que vos tenés un conocimiento que yo no tengo, que es el de la litigación y el de el estar día a día en los tribunales, que creo que eso es algo muy valioso y se vio durante la charla. Y por otro lado, si bien estamos todos en cuarentena, creo que fue la cuarentena la que permitió este encuentro virtual que de otra forma quizás no se hubiese dado, así que son esas pequeñas luces que nos da la cuarentena. Y bueno, gracias Pablo y gracias al blog que manejás por tener este espacio. Un gusto hablar con todos ustedes. Muchísimas gracias a los dos por entregar un poco del tiempo, bueno, hoy sábado además, para participar. Yo creo que sí, que es muy interesante generar estos debates, que por ahí son temas que, como bien te comentaba, yo en mi punto no tenía mucho conocimiento, pero siempre uno lo tiene en estos prejuicios, estos pocos conceptos que maneja generalmente por las películas o por las series, y no mucho más, y está bueno saber que en verdad existe, que en verdad están en las leyes, que en verdad se están implementando y que funcionan, cómo pueden ser mejores, cómo pueden ser peores, cómo se puede ir implementando. La verdad que es muy interesante. Nuevamente, muchísimas gracias a los dos por estar acá, por participar. Yo creo también, como decías vos, Gonza, que esto de la cuarentena tiene ese punto a favor, que democratizó, por decirlo de una forma, estas charlas y un montón, porque está lleno últimamente de webinars y jornadas online, que por ahí uno no tenía ese acceso, y poder generar estos espacios. Nuevamente, gracias a todos los que nos acompañaron, y a ustedes dos por la excelente ponencia, fue todo muy claro. Y bueno, tienen las puertas abiertas, igual a todos los que están presenciando la charla, tienen la puerta abierta para proponer eventos, artículos, como les decía, a través de la página web o de Instagram o Facebook. Los invitamos a todos a participar. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron viendo. Gracias, José. Y que tengan un buen fin de semana. Chau. Muchas gracias. Bien.